Noches a todos, soy la directora de Salud Pública de SOCEM-UP. El día de hoy presentamos una videoconferencia sobre patologías tiroideas de la mano de la doctora Grisela Lesme. Daremos unos minutos de preguntas una vez terminada la doctora. Sin nada más, damos la palabra a la doctora. Muchas gracias, querida. Un gusto para mí estar con ustedes aquí desde los entornos virtuales de aprendizaje en estas plataformas. Y aunque nos separe la vivencia presencial, nos acercan las tecnologías. Así que fue para mí un placer recibir de la mano del equipo de la Sociedad de la Pacífico la invitación para que todos ustedes puedan disfrutar esta tarde, noche, ¿verdad? De este tema bastante interesante y apasionante, ¿verdad? Dentro de todo lo que nos toca vivir en la medicina, este tema tiene su encanto a pesar de sus situaciones adversas. No sé si me pueden escuchar, todos me pueden hacer por favor con una confirmación. Comienzo Sí, entonces. doctora, les escuchamos. Perfecto, bueno, visualizan toda la pantalla. Está bien, entonces un PowerPoint, si bien parece un poco vistosa, ¿verdad? La vista, les traigo más para poder ingresar también a un mundo más ecológico desde esta diapositiva, ¿verdad? Así que nos vamos a recrear un poquito con efectos y detalles que nos alegran la vista. Bueno, empiezo entonces, esta ponencia tiene mucho que abarcar, específicamente me dijo Juan que se tratará de cáncer de tiroides. Entonces yo quise preparar un material para que chicos que tengan un nivel tanto de primer año de anatomía, o aún así no han podido tocar ni siquiera una anatomía, pero ya puedan vivenciar desde la base de la anatomía, histología, fisiología, y luego a la anatomía patológica y un poco de clínica y cirugía. Así que trataré de ver todos los aspectos que vamos a integrar en una sola evidencia, que es el cáncer. Empiezo entonces a ver si es que a ver, ¿se ve de esta manera? ¿Se entiende qué dice ahí? Vamos a estudiar primeramente la historia, de dónde empiezan estos términos que se le añaden a las tiroides. Vamos a recomenzar de cero, como si fuera que nos vamos a adentrar en la historia de la medicina. Luego vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la anatomía y los reparos anatómicos necesarios para las cirugías, sobre todo para las tiroidectomías. Después vamos a dar una conjunción de histo y de fisio para poder adentrarnos ya a la patología en sí. Empezamos entonces la historia de cómo nace este nombre. Tiene un origen en el griego, muchas de las patologías se originan etimológicamente del griego, del latín, y específicamente tomó nombre el tireoideos, que es el origen de cómo se pronuncia tireo, de escudo, eos de forma, eidos, mejor dicho, de forma, y esto se conjuga como tiroides en el castellano, en el español, y también existe una palabra casi irreproducible quizás para nosotros en alemán, que tiene que ver con la forma de esta glándula, que lo llaman glándula de escudo. Entonces la famosa forma de H, la famosa forma de ala de mariposa, o en aspecto de mariposa, se atribuye más bien al origen etimológico del griego en escudo. Y fue, fíjense, en el siglo XVII que este científico denominó a la tiroides como tal en honor al cartílago tiroides. O sea que fue como una copiada de un cartílago el nombre en sí, ¿verdad? Pero se originó de la base de la forma y el aspecto. También hablan de las pinturas del famoso pintor, ¿verdad? De la Mona Lisa, que también va a pintar, y las primeras figuras en óleo fueron de la tiroides. Así que es muy clásico todo esto que les cuento y no es tan fácil enumerar, pero existen estas historias escondidas en los recovecos de la medicina. Vamos a la anatomía, que como todos ustedes habrán visto alguna que otra vez, ¿verdad? La forma típica de la tiroides adulta se asemeja a una H mayúscula, o la famosa mariposa,
pero tiene particular, bases de ambos lóbulos tienen que ser más anchas y mejor dicho, las bases en relación al ápice tienen que ser más anchas porque la porción superior es en aspecto puntiaguda y es un reparo justamente para el patólogo cuando no sabe cómo ubicarla la tiroides, si en área superior o inferior o viceversa. Entonces, esa es una forma de interpretar también qué es superior y qué es inferior. En algunos casos también que la forma de la H puede verse transformada en una forma de W o en una forma de U. Incluso en algunos casos puede verse una U invertida. Entonces estos son hallazgos anatómicos variables de la anatomía de la tiroides. Siempre entre los dos lóbulos se encuentra el istmo, y en este caso, a excepción de la W o la U, que es donde se encuentra afectada por algunos otros lóbulos. Si hasta ahí se entiende bien o voy muy rápido. Si alguien me dice. ¿Vamos bien? Bueno, ahora la ubicación de la anatomía en sí, ¿dónde le vamos a encontrar? Fíjense que explica preferentemente que los lóbulos suelen abrazar lateralmente a la laringe y a nivel también de la parte superior de la tráquea. La ubicación más básica es hasta los anillos traqueales, que son generalmente el 2 y el serial 4. Hasta esa altura podemos ver la extensión. Y la porción inferior se extiende más o menos hasta el nivel de la T1, que es la primera vértebra torácica. Y en superior se puede proyectar generalmente en cercanía con la porción inferior del cartílago. A nivel de C5, o sea, más o menos se expresa el término finalmente de la porción superior, y el T1 el término de la porción inferior. Bueno, vamos a seguir con la siguiente etapa, que es esta foto, donde usted quiero que reconozcan la superficie lisa, aunque ligeramente lobulada, de la tiroides. ¿Qué es lo que ustedes pueden percibir en esta imagen? Si quieren hablar, algunos pueden levantar la manito, así tenemos un poco de... ¿Les parece? ¿Alguno quiere opinar? Bueno, voy hablando ya que están muy tímidos, ¿verdad? En la superficie externa del lóbulo, tanto lateral derecho como lateral izquierdo, predomina una fina cápsula, pero realmente no es una cápsula verdadera. Esta pseudocápsula, que mucho todo en anatomía patológica, está formada por las fascias de los músculos anteriores bilaterales del cuello, específicamente las fascias mediales que se entrecruzan y los bordean a este órgano formando como una cápsula. Entonces, ¿qué pasión de los tumores, sobre todo tiroideos? Se debe de liberar estas fascias, y muchas veces las fascias, al liberar a los músculos, los quedan al descubierto, y es así como se cierra el margen quirúrgico luego de una operación, con los músculos generalmente desprovistos de fascias. Entonces eso es un tipo de forma de reconocer después de la cirugía cómo los pacientes sin tiroides fácilmente pueden demostrar alguna adherencia de la piel hacia los músculos que han sido descubiertos de su fascia, y por lo tanto puede percibirse una arruga mucho más particular de la que no tienen aquellos que tienen tiroides normal. Entonces, vayamos a ver los reparos anatómicos. ¿Qué nos interesa saber en anatomía patológica cuando vamos a percibir una tiroides? Bueno, primeramente, fíjense los puntos, los bordes superiores están bastante puntiagudos y los inferiores bastante romos, como les había dicho. Segundo, la superficie lisa, completamente plana y chata, sino es como ligeramente festoneada o lobulada.
Como ven, la pseudocápsula transparente permite observar los vasos que traslucen. Esos son vasos de superficie subcapsular, que son parte del plexo venoso, muchos que van a ir a la vena yugular, ¿verdad? Sabemos que las dos nutrientes de las arterias, tanto superiores e inferiores de la tiroides, se nutren de la carótida y también se nutren de la subclavia. Así que tenemos que recordar que todo ese reparo anatómico tiene que estar muy bien en cuenta, tiene que estar teniéndose en cuenta sobre todo en las disecciones a través de los actos quirúrgicos para las tiroidectomías. Y tres cosas que deben de considerarse para todo tipo de tiroidectomía. Uno, al nervio laringio, otro al recurrente, generalmente este tipo derecho, y otro a las paratiroides. ¿Qué pasa? Que a nivel aproximadamente de los bordes, en las porciones mediales de estos bordes, se pueden disecar a los nervios laringios y recurrentes, y si se disecan mal, al paciente se lo deja sin voz, es decir, afónico, pero de por vida. Entonces, mayormente esos son los puntos a tener en cuenta para la disección, además de las paratiroides que tenemos dos en cada lado, en cada polo, que si las paratiroides no se reservan o no se conservan, el paciente puede desencadenar después una rápida tetania y muerte. Entonces, si no se regulan los niveles de calcio, es muy letal. Así que a tener en cuenta esos puntos para después coincidir con las cirugías óptimas. Vamos entonces avanzando un poquito al lado de lo que ya conocemos mucho por histología, y serían los componentes histológicos. Si bien la tiroides pesa 15 o 20 gramos, está compuesta por millones de folículos, o folículos tiroideos, que fíjense, después de una imagen vamos a ver, están recubiertos por un epitelio. Algunos le llaman plano, le llaman columnar, pero el intermedio de ellos es el cúbico simple. ¿Qué pasa? Que muchos creen que ese epitelio solamente está revestido por una rápidamente llamada célula folicular, pero también entre las células epiteliales existen unas células neuroendocrinas que se llaman de tipo C, o las parafoliculares. Entonces tenemos aquí dos células que se combinan en un solo epitelio. Si bien la calcitonina es más secretada por la parafolicular y la tiroglobulina por la otra, vamos a estar mirando más a la tiroglobulina por casos evidentes, evidentemente, de diagnóstico, ¿verdad? Fíjense que la tiroglobulina es la que es producida por estas células foliculares. No es la T3, no es la T4, es la primera en ser secretada es la tiroglobulina. Pero ¿qué pasa? Esta glándula tiene la gran capacidad de almacenar. Entonces el almacén tiroide se denomina así por la conjunción de varias formas de monotirosina y ditirosina que se conjugan en una llamada tiroglobulina. Vamos a ver enseguida en un cuadrito cómo se activan, y finalmente luego de que esta tiroglobulina es organizada, esa es formada una unión entre esta y el iodo, se puede finalmente disgregar en T3 y T4. Vamos entonces, el corte histológico, vemos aquí los folículos que tienen una similitud a los folículos del ovario, pero en el caso del folículo del ovario teníamos a los ovocitos en su interior. En este caso tenemos material hialino, coloide, rosado sería en común la jerga, pero para nosotros es eosinófilo, compuesto por abundante tiroglobulina, que son más bien glicoproteínas. El epitelio, que se fijen acá, está compuesta por muchas células con núcleos redondos. Esa apariencia de núcleos redondos ya le da a entender que el epitelio no puede ser plano. El epitelio básicamente debe ser cúbico a cúbico alto. Entre los folículos podemos considerar tejido conectivo perifolicular, que casi imperceptiblemente no se puede evidenciar con la coloración de H y E, que es la coloración de rutina, que es la. Entonces se puede evidenciar más bien con reticulina, porque la mayoría de los órganos, como los órganos endocrinos, carecen de un tejido conectivo de sostén de tipo común, como el laxo o el denso. Estos son más bien ricos en
un tipo de estroma llamado reticular que es positivo para plata o reticulina. Y vale la pena recordar que los vasos sanguíneos que se encuentran entre los folículos son de tipo capilar y fenestral. Acuérdense que la glándula endocrina necesita avidez para poder liberar la producción hormonal. ¿Qué tal? ¿Les parece bien hasta aquí una introducción básica de todo lo que es anatomía, histología y la historia? ¿Les pareció interesante? Sí, profe, excelente. Sí, Perfecto. No estamos acostumbrados a escuchar esto quizás en las clases, por eso quise preparar algo mucho más compacto, pero bastante interesante, ¿verdad? Bueno, la vasculatura, que tengan en cuenta, la vasculatura de todo lo que acabamos de recordar, compuesta preferentemente por capilares y de tipo fenestrados, hace que el flujo de sangre que ingrese a esta glándula sea 5 veces más de lo que necesita, para que vean la cantidad y la capacidad de irrigación que tiene la glándula. Y eso van a entender que es muy importante después para ciertas patologías identificar por ecografía sobre todo. Tenemos un gráfico sencillo, ¿verdad?, de cómo se produce desde la transcripción, ¿verdad?, del ADN al ARN, la síntesis de las proteínas en el RE rugoso, el empaquetamiento hasta el Golgi, la glicosilación, porque es una glicoproteína, y podemos ver cómo el material liberado, que es la famosa tiroglobulina, es preparada, vamos a decir así, con una unión, quizás una unión covalente por medio de un iodo oxidado a través de ciertos tipos de enzimas que se encuentran en el borde apical de esta célula, en especial con asociaciones con receptores, ¿verdad? Y estos tipos de enzimas tienen el nombre, muchos de ellos, de peroxidasas. Así que en unión con los superóxidos hacen la conjugación para oxidación del yodo, y por último la inclusión a las proteínas, las glicoproteínas de tiroglobulina. Y ese fenómeno organización o organificación, mejor dicho. La organificación es la inclusión del yodo, en este caso oxidado, a la proteína glicosilada ya desde el Golgi. Pero ahí no queda todo. Luego se empiezan a conjugar los pedazos de tiroglobulinas entre sí, que son, primeramente son producidos tiroglobulinas con un solo yodo, se llama monotirosina, y luego con 2 grupos de yodo llamados diodotirosina. Cuando se conjugan una diyodo con un mono, es lo que nace la triyodotironina, que es la T3, y cuando se conjugan 2 diyodotirosina, se conjuga la tiroxina, que es llamada la T4. En esencia, hay mucha variación de cuál es más, se produce más T4, se produce más T3, en ciertos determinados tipos de patas, pero en general predomina más el T3 como forma activa, por eso se deshace en tiempos de segundos, y al final es lo que menos se dosa en sangre. Así que para conocer verazmente si está efectivamente trabajando la tiroides, lo mejor es hacerse un estudio de la TSH, que marca mayormente el hiperestímulo o el hipoestímulo a la tiroides. Antes de que conjuguemos o vayamos a conocer los T3 y T4 que no siempre están óptimamente conjugados y en niveles deseables. Finalmente, la endocitosis lo que produce es otra vez la captura de las 2 hormonas ya en fase terminal, ¿verdad?, de la activación T3 y T4, y por medio de unas bombas, generalmente las de sodio-potasio, son las que se encargan de introducir en la base de la célula al yodo, y por otras bombas relacionadas quizás a otros tipos de iones, se encargan de liberar a la base, ¿no?, donde se encargan de unirse por endocitosis y también por fusión directa a los vasos capilares fenestrados. Yo no estoy pudiendo ver muy bien acá mi imagen, por eso estoy un poquito, ahí está. Entonces, a la sangre se liberan por un tipo de receptores, y desde la sangre el yodo es absorbido por otro tipo de canal, ¿tá? Generalmente son todos manejados por ATPasas.
Bueno, vamos entonces finalmente ya a la parte patológica y vamos a entrar en un mundo de nombres nuevos que no quiero que se asusten. Son términos que muchos tienen su origen en la anatomía, en la histología y en la fisiología. Por eso es importante recapitular todo esto que acabamos de ver. Bueno, esta es la nueva clasificación de la OMS y si me permiten un ratito mientras van mirando, voy a tomar un poquito de jugo. Y si se fijan, la primera palabra, ustedes si se dan cuenta, ha sido para ustedes, por más de que no sepan anatomía patológica, ¿verdad? ¿Qué dice? Adenoma folicular. ¿Sí? ¿Qué se implica? Implica folicular, de un folículo, y adenoma, para los que no conocen la terminología de clasificación de los tumores, tenemos dos grandes capítulos. Epitelio, en histología, y tejido mesenquimal, de todo lo que tenga que ver con músculo, conectivo, cartílago, hueso. De algo me avisan. El epitelio tiene una forma de organizarse en forma de capas, llamado epitelio de superficie, y en forma de glándulas, llamado epitelio glandular. El epitelio de superficie que acá vamos a tomar, ¿sí? El epitelio de superficie que acá vamos a tomar sería el epitelio cúbico simple, una palabra adeno, de lo que se origina adenoma en histología como unidad secretora de una glándula. Entonces, adeno tiene que ver con una glándula, oma, que es un sufijo que implica un tumor benigno, folicular, que significa que forma folículos. Entonces, adenoma folicular, un tumor benigno, glandular, que forma folículos. Entonces, así se va armando la terminología desde lo básico hasta lo complejísimo, que a veces no tenemos que conocer el nombre, pero vamos dándonos de términos de ayuda, ¿sí? La mayoría de los otros tumores que ustedes, si se fijan, pequeñas son las letras, ¿verdad? Ahora quise copiar y pegar así como estaba en el libro de la OMS. Son ya tumores con características diferentes a las iniciales, pero benignas. Por ejemplo, tumor trabecular hielinizante, que tiene que ver con un componente aún benigno. Otros tumores tiroideos con patrón folicular encapsulado, que son también tumores benignos. Y en más se empiezan a desglosar ya los tumores malignos, que entre ellos vamos a hablar toda esta noche, no se preocupen, que muchos de ellos tienen su forma de describir y por eso se les identifica con ese nombre. Por eso vamos a tener que entrar a mirar uno a uno para que ustedes interpreten por qué es el nombre, y de acuerdo al nombre ustedes van a entender, ah, ese me da mucho más miedo que es súper bueno, ¿verdad? Porque entre los tumores de tiroides existen aquellos que son muy agresivos y aquellos que son los mejores, de mejor pronóstico, incluso del cuerpo humano en cáncer. Entonces voy a citar rápidamente, después vamos a volver a ellos. Tenemos el carcinoma papilar de tiroides, porque hay otros tipos de tumores papilares también. El carcinoma folicular, que significa carcinoma, es el componente maligno de un epitelio. Adenoma, componente benigno de un tumor epitelial. Entonces, carcinoma es un término para aquellos tumores malignos que se originan de un epitelio, sea glandular o sea de superficie, ¿tá? Entonces, carcinoma folicular, carcinoma papilar, carcinoma de células de Hortel, que vamos a ver después de a qué se denomina esto, por qué viene el nombre, carcinomas pobremente diferenciados, o anaplásicos, que son los de peor pronóstico, y sus variantes ya con características no reconocidas en este órgano, como carcinoma escamoso. ¿De dónde se origina si no hay escamoso del epitelio en una tiroides? Bueno, todo eso puede existir en un tumor. ¿De dónde se origina? Vamos a ver después. Carcinoma medular, sí, existe, es originado en las células de las parafoliculares, o las células C. Y los tumores ya mixtos, como mucoepidermoide, esclerosante mucoepidermoide, mucinoso, el tópico timoma, que es un tumor
del timo, que puede estar migrando a las tiroides, y entre otras más incontables que ya prácticamente ya es dificilísimo encontrar, pero existen. Existen tumores de las células nerviosas, de los ganglios nerviosos que se pueden meter dentro de una tiroides. Entonces se pueden y se deben de llamar a ellos paraganglioma, ganglioma nervioso, sus componentes de todos los tipos. Tumores vasculares como hemangioendotelioma o hemangiolinfoma, que son variantes diversas. Tumores germinales que deberían estar en ovario y en testículo, pero están aquí en la tiroides. Y tumores metastásicos que de otro lugar totalmente ajeno a la tiroides fue a parar a la tiroides como segundo órgano de toque. Terminamos esta sección de clasificación. No sé si hay alguna consulta o me van a hacer al final todas ellas. No sé si cómo vamos a los chicos que me siguen. Las preguntas, doctora, van a ser al final. Perfecto, entonces seguimos. ¿Les parece que está entendiéndose? ¿O para Sí, todos los súper. niveles? ¿Sí? Bueno. Súper. Bien, estos son los libros que nosotros utilizamos como patólogos para sacar de aquí las clasificaciones que acabé de contarles. Y pueden verse tanto de la OMS en cuanto a tiroides propiamente dicha, paratiroides también. Se pueden hacer incluso diagnósticos moleculares en este tipo de tumores, como otros tantos. Así que les muestro la foto de lo que acabé de sacar, ¿verdad? Antes de hablar de tiroides y de cáncer, tenemos que hacer uso también de los métodos auxiliares para llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa con el paciente cuando llega a un término de cáncer? Tuvo que haber pasado por varios especialistas. Si es que en el camino no quedó varado entre varias especialidades, ¿verdad? Mínimamente tuvo que haber tenido contacto con el médico de cabecera, médico de familia. Si no fue un niño, con el pediatra. Claro, como pediatra también a los niños pueden atenderse en primera instancia. Y el médico que sigue de cerca todas estas patologías, que es el endocrinólogo como clínico, y de la mano con el médico cirujano, que generalmente los que más atañen a este tema, esos son los tipos de cirujanos de cabeza y cuello. Para que vean toda la cantidad de colegas que tienen que estar trabajando. Perdón. También en base a los diagnósticos de métodos auxiliares tenemos que tener en cuenta a los ecografistas, a los radiólogos, que suelen ser el equipo que hace la punción de estos materiales que deben de ir a cirugía, y quiero que interpreten que todos los tipos de especímenes quirúrgicos que llegan a un patólogo deberían de estar avalados por una punción de tiroides. O sea, no se concibe más la idea de que un paciente vaya a una cirugía sin su punción de tiroides. ¿Y qué es una punción? Pues así como lo llama punción con aguja fina o PAF, es simplemente una aspiración al vacío de las células a través del bisel de la aguja, que sirve como un demoledor o como un triturador de tejido en el momento de hacer la maniobra en diferentes direcciones de la aguja de reloj. Se hacen preferentemente en pacientes sin anestesia general, se hacen en pacientes estando despiertos, pero con una pequeña inyección en la piel para evitar el dolor superficial. Tenemos la clasificación, que es la que es más utilizada para los patólogos y es la única hasta el momento, que es la de Bethesda, que data su última actualización en el 2017, y estas clasificaciones van de la mano con otras clasificaciones que también usan, por ejemplo, los ecografistas, que también tienen sus nombres, y esas son ya varios tipos de ellas, como el BROF, que es un tipo de clasificación que no solamente se usa para tiroides, también se usa para mama. O sea, hay un montón de tipos de clasificaciones entre los colegas, y los que usamos entre los patólogos se llama sistema Bethesda. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema Bethesda? Clasifica a las punciones de acuerdo a la posibilidad de identificar por citología y a la vez de identificar el riesgo que puede estar asociado con esa
característica citológica. Como ustedes sabrán, es diferente la citología, donde vemos a la célula simplemente, como ella, pegada al vidrio, o la histología, que es un corte de un tejido. Acá solamente es un aspirado de células que, si bien algunos pueden hacerlo muy bien, pueden sacar fragmentos de tejido enteros y se puede ver mucho mejor. Entonces acá tenemos una diferenciación entre el 2008 y el 2017. Para que vean, hay pocos ajustes que se hicieron. Mayormente, yo creo que están entre los niveles 3 y 4, y un poquito el 5. ¿Y qué es esto? Es un nivel en el que se va identificando a las células. Si la muestra fue insuficiente y el material ya es escaso, el material es muy hemorrágico, como ocurre preferentemente cuando las punciones las realiza el residente de primer año, de tanto la especialidad de anatomía patológica como la de radiología. Puede verse muchos tipos de muestras insuficientes. Entonces hay que repetir, hay que sugerir al paciente que se vuelva a someter. Es una pena, pero bueno, son los métodos como se aprende también a manejar, ¿verdad?, con los residentes de primer año. En el caso del resultado 2, sería Bethesda 2, tenemos un riesgo de que al salir Bethesda 2 pueda haber hasta un 3% de cáncer en esa tiroides. Y les voy a explicar después en qué consiste la especificidad de este tipo de trabajo, ¿verdad? Cuando llegamos a Bethesda 3, se le dice lesión folicular o de significado incierto. Significa que se identificó células ya con características neoplásicas, pero no se puede definir si es una lesión benigna, un adenoma, o una lesión maligna o un carcinoma, solamente a través de la histología y de la, evidentemente, decisión quirúrgica de la glándula. Pero miren hasta qué cantidad de veces se debería de repetir. Esto se puede repetir, y se debería de repetir por lo menos a los 6 meses, algunos lo hacen antes, a los 3 meses, y hasta un 30% puede dar como lesiones positivas para cáncer. Después tenemos las neoplasias foliculares o probables neoplasias foliculares, que sería el 4, nivel 4. Después tenemos el nivel 5, que sería ya diagnóstico presuntivo de cáncer, donde no es concluyente, pero hay bastante atipia, sobre todo la nuclear. Y el resultado maligno, totalmente satisfecho el maligno, con el apartado 6. Fíjense la cantidad de que salga positivo, ¿verdad? Bueno, les quiero traer una información de último momento. Estos son datos que yo recabé recién en el Hospital de Clínicas. También recabé un poquito del Hospital Nacional de Itagua sobre métodos de asociación entre citología y tiroidotomía. Se dio la información de que aproximadamente tenemos una población entre 200, 300 personas aproximadamente, para que interpreten la cantidad de pacientes, donde tenemos un 20% de estas funciones que se dieron positivos para lesiones benignas y resultaron ser lesiones malignas cuando se hizo la anatomía patológica. Entonces, para que vean la importancia de hacer estos seguimientos, y fíjense que en el término del Bethesda 4, 5 y 6 prácticamente lo da por dado de que hay una neoplasia, pero en el Bethesda 1, 2 y 3 hay un limbo que estima que sí, que no y que no. Bueno, y para que vean, el 20% de estas lesiones que se dieron como positivas para benigno fueron a parar como maligno. Y en el 100% de lesiones que fueron catalogadas como malignas, dieron su positividad 100% como maligna. O sea que es muy específica, para decirle, muy acertada este estudio para todos los pacientes que deben de ser tiroidotomizados, ¿está? Así que a tener en cuenta y a no dejar de realizarlo. Ahora, si bien los patólogos podemos hacer punción, más se recomienda que el ecografista o el radiólogo lo haga bajo
pantalla ecográfica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nódulos tumorales que se ven sólidos son mayormente los que debemos de captar para este tipo de trabajo o de estudio auxiliar. Y la mayoría de estos nódulos pueden tener incluso una medida menor a 1 centímetro. Se llaman carcinomas micropapilares, que en varios estudios retrospectivos se vieron incluso que hasta un 30% de las lesiones que suponían benignas malignas, de carcinomas, suponían malignas, eran carcinoma micropapilar. Entonces estamos ante un hallazgo a veces difícil de interpretar a ciegas. Entonces entrar a punzar una tiroides a ciegas lastimosamente lo tengo que decir, es una barbaridad. Hoy en día con la ecografía tenemos la necesidad imperiosa de entrar bajo pantalla a reconocer un nódulo sólido o con áreas quísticas y papilas, y más todavía cuando las lesiones tienen calcificaciones. A parar la oreja y a retener esa información, porque las microcalcificaciones condensadas en un sitio, no solamente para tiroides, también para mama, son como el radar para el radiólogo que les indica a punzar en esa zona. Y para el ecografista, sobre todo, la vascularización, que con el ecodoppler es muy visualizada. La vascularización prominente, sobre todo a nivel del nódulo y perinodular. Entonces, me imagino que estarán pensando de dónde salen estos vasos. ¿Se acuerdan que les acababa de decir? La cantidad de capilares fenestrados y el aumento del flujo en 5 veces la cantidad que necesita, eso es, y da a detallar de que por qué el nódulo, que es altamente positivo, es muy vascularizado. Además de las medidas que les comentaba, de menos de 1 centímetro en algunos casos. Entonces, a tener en cuenta eso, y acá les cuento para un detalle muy fino ya, existen tumores que en la clasificación de la OMS se clasifican como lesiones foliculares no invasivas, pero que parecen mucho a un carcinoma llamado papilar que no forma folículo y forma papilas. Se llama el término NIF, que es un término intermedio en el inglés, evidentemente, que denota este nombre que acabé de comentar. Y este tipo de lesión es como un híbrido. Se parece a uno, pero también se parece al otro. Así que tiene un comportamiento tanto bueno, como también tiene un aspecto que le parece a uno muy malo. Así que estos términos muy grises se presentan mucho en la medicina. Y este particularmente les muestro para que vean que se puede determinar por punción en uno de los hallazgos que se llamaba Bethesda 3. Entonces, para que vean el seguimiento que podemos hacer desde una simple punción a una cirugía. Y se correlaciona y se aprende muchísimo sobre este tema, sobre qué operar, qué no operar y qué hacer seguimiento. Bueno, espero que se hayan divertido con toda esta pequeña introducción, porque ahora vamos recién al capítulo entero. ¿Alguna preguntita o consulta mientras tanto que tomo algo? ¿Estamos bien? ¿Les gusta todo esto? ¿O es muy, muy teórico? Perfecto, me alegra entonces. Les voy a ir contando entre todo esto para hacer una amena charla con ustedes, que después vamos a liberar el micrófono para que empiecen los bombardeos. En toda esta exposición que estoy dando, gracias Stephanie, yo también tengo que contar la verdad. Leí la gracia también. Esta es una versión de que a mí me toca hoy dar a ustedes como tutor, como docente, en mi experiencia también como médico, ¿verdad? Pero del lado del paciente se vive otro contexto, ¿verdad? Y a todo esto tengo que decirlo que es importante que ustedes manejen todas estas informaciones, porque el paciente que no recibe una rápida ayuda, una rápida revisión de su tema y una rápida orientación, lastimosamente puede estar perdiendo su tiempo y puede estar ganando el enemigo, y lastimosamente
cuando el tumor empieza y nace como un tumor, por más de que sea bueno, se van haciendo cambios mutacionales a nivel nuclear y se pueden ir transformando en estos cambios a un estado mucho más agresivo. Entonces, de ahí en más es que se debería de poner el énfasis para buscar la posibilidad de conjugar a todas las personas que pueden tratar una patología como un equipo multidisciplinario, y no lo digo solamente yo. Me tocó tener que pasar como paciente y como paciente de este cáncer. Entonces les voy a contar mis anécdotas al final para que vayan viendo que bueno es tener la experiencia de ambos ángulos, aunque no siempre vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero al tener la experiencia de ambos lados, de ambos ángulos, tenemos un contexto para poder hacer una reflexión y pasar este legado, ¿verdad?, que me tocó pasar para aprender de esto, ¿verdad? El paciente se siente sinceramente perdido porque lo único que quiere es salir del túnel, que por fin pueda ver la luz, porque puede llevarle años de trayectoria para que pueda salir finalmente. Y si no se le detiene y si no se le ayuda a tiempo, pues simplemente no puede salir de esto. Entonces, les dejo con esta reflexión y vamos ahora a entrar al siguiente capítulo. Bueno, tenemos el capítulo de adenomas, que tiene que ver, como les acababa de comentar, tumores glandulares benignos. Los adenomas la mayoría tienen el mismo tipo de comportamiento. Tienen aspecto de folículos, porque llamamos adenoma folicular. Son generalmente presentados como una sola masa, de un color más amarillento. Incluso los folículos que la componen se parecen a folículos fetales tan pequeñitos que el epitelio parece minúsculo, pero realmente son folículos malignos, o sea, folículos neoplásicos que pueden ser o benignos o malignos, que después vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro a nivel histológico. Normalmente no van a originar un carcinoma folicular. Los adenomas, nacen adenomas y mueren adenomas. Pero puede haber adenomas funcionantes, y a eso se le llaman adenomas tóxicos, que porque producen hormonas y están muy ligadas a los receptores de TSH. Por ese lado son aquellos que fácilmente pueden crecer con mayor capacidad replicativa, o sea, pueden ir a aumentar el tamaño como si fuera un tumor maligno, pero son tumores benignos. La característica interesante es que todos los tumores tienen que haberse originado por una mutación, ya sea tumores benignos o malignos. Tumores es igual a mutación, pero existen varios genes de las familias que deben de mutarse. Entre ellos tenemos los genes que se encargan de la señalización de los receptores, que reciben la señal de un TSH y finalmente se internaliza al interior, al núcleo, con varias señales que ustedes recordarán son las señales a veces de segundo mensajeros. Muy pocas son las directas. Entonces muchas de estas líneas están afectadas en el adenoma y también en el carcinoma. Fácilmente vamos a escuchar hablar mucho de las RAS, de las TEC, que después vamos a hablar, de las P53, que son simplemente genes que codifican para receptores o para proteínas traductoras de señales al interior del núcleo. Esta es la base por la cual se puede llamar que el tumor es de origen genético, aunque no hereditario. Miren la masa que tenemos allá arriba, vieron el color, tiene un color mucho más pálido que el resto del tejido. El color del tejido, del tejido parenquimatoso tiroideo, es preferentemente un color pardo, por el tipo de coloide que se observa ahí. En cambio, el adenoma es un color más, sería un color más beige amarillento. Si tiene una cápsula blanca, evidentemente el borde es blanquecino, que el resto del tejido, que es parduzco. Entonces, los adenomas se suelen promediar en tamaño de 2 a 3, más allá se ven otros tipos de patología, y están compuestas por estos folículos pequeñísimos, que no hay mucha variación de tamaño entre ellos. Ojo,
porque cuando existe mucha variación de tamaño estamos hablando de un bocio nodular, que no es lo mismo. El contexto de un bocio es una hiperplasia, que es un aumento en el número de células sin mutación. En cambio, en este adenoma hay un aumento en el número de células con mutación. Hay un trasfondo genético. Entonces, ¿tenemos acompañamiento a veces de hemorragia y fibrosis? Sí, por el aumento en el número de células que hace que se compriman a los vasos, se cruzan con hemorragia y luego se fibrosan. Entonces, eso no nos tiene que preocupar. Ahora, pueden haber incluso hasta bocios nodulares con hemorragia y fibrosis, así que eso no es parámetro para determinar, es maligno hemorragia, es benigno, no hay hemorragia, no. En las tiroides no es así, porque es un tejido muy laxo y al romperse los vasos fácilmente puede ocurrir eso. Tenemos otro componente que es el adenoma de Hürtel, que yo les había dicho que vamos a estudiar. Bueno, acá les presento, miren cómo se parece otra vez al anterior, un poco más pálido el núcleo, el nódulo, pero aquí es mucho más carnoso, porque las células son grandes y se parecen muchísimo a las células oxifílicas de la paratiroides. Justamente estas células son células metaplásicas, quiere decir células que se adaptan al medio, cambian de aspecto y retienen mucho más mitocondrias, citoplasma mucho más amplio y tienen una capacidad de producción de sobre todo energía celular mucho más que las foliculares. Se llaman de Hürtel en honor a ciertos autores que lo descubrieron sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto, que tiene metaplasia el nombre de células de Hürtel. Entonces las células de Hürtel de una tiroiditis, por decirlo así, pueden producir un adenoma, ¿no? O aquellas que nacen de nuevo sin una tiroiditis de base. Estos son ejemplos de adenomas, y ahora vamos a los carcinomas, que si se fijan, ya veíamos en la lista de OMS, son largas e incontables las cantidades de nombres. Nosotros solo vamos a ver casi 5 de ellas, y vamos a determinar cuáles son las más importantes. Bueno, esta es una imagen que quizás muchos lo conocen ya, siempre lo puedo proyectar, de una imagen sin el rostro en sí, ¿verdad? Bueno, y en honor a uno de los tumores que es llamado carcinoma papilar, que tiene una característica nuclear muy similar a esta foto que la vemos, a esta imagen, que es sin el fondo nuclear o con fondo nuclear claro, como los ojos de Anita la huerfanita, que es un dibujo animado de la era ya de los 60, nosotros no nos vimos en este contexto, y se daba ese nombre porque después les muestro la forma como se ven los núcleos, se ven como aspecto vacío, ¿verdad? Como que no existen las pupilas. Les quiero comentar rápidamente que hice un estudio a raíz de esta invitación de las casuísticas de cánceres de tiroides en Paraguay, y detecté una población mayormente femenina, que es la que tiene un 7% de patologías tiroideas malignas, y sería en el cuarto lugar. Primeramente le corresponde a mama, segundo a cuello uterino, tercero a colon sería, y último, cuarto, la tiroides. No así encontré en los hombres. En los hombres prácticamente está en primer lugar próstata, después pulmón, después está colon, y después están otros órganos como esófago. Y prácticamente se pierde el tema de la tiroides en un 50% que son otros tumores. ¿Esto por qué? Bueno, tiene mucho que ver con las hormonas y los receptores. Si bien en la patología tiroidea se solapan ciertos tipos de lesiones, nuestra historia como país cuenta mucho de hace 10 años atrás, sobre todo, de patologías bociógenas, es decir, de lesiones de hiperplasia. ¿Qué pasa? Con el tiempo, esas lesiones de hiperplasia van tomando un puesto mucho más bajo y van aflorando las patologías autoinmunes como la tiroiditis, que hoy en día está entre uno de los tipos de causas más asociados con el cáncer, cosa que nosotros no teníamos como historia hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad endémica en el Paraguay era ausencia de yodo, o menos cantidad de yodo, claro, como país de tipo mediterráneo. Entonces afloraban más las hiperplasias
que era una respuesta a la TSH elevada. Pasó que después de las décadas de los 80 empezaron a implementarse las técnicas de iodación de la sal. ¿Y qué se vino con ella? Se vino una iodación exagerada, tanto así que el nivel de yodo que muchos tenemos, quizás, o lo tuvieron mayormente en los primeros años de iodación en la sal, era de 3 veces más de lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué pasa con esa condición? El cuerpo humano, a nivel de la tiroides, reacciona con una reacción autoinmune. Entre ellas tenemos a la tiroiditis autoinmune de Hashimoto y a la SUA aguda. Entonces, muchos de los tipos de tumores se proyectan en tiroides, en cuanto a malignidad se hable, sobre una base a veces de condiciones como el bocio en una edad de 10 años atrás y ahora en enfermedades autoinmunes. Entonces, el ecografista se puede ver tentado a decir, ah, no, esto es tiroiditis nomás. ¿Por qué? Porque vemos pseudonódulos. Pero eso puede ser ya una base de un carcinoma. Entonces, les muestro toda esta información que está muy escondida en la web, pues está diseminada, ¿verdad?, en varios lugares, pero es de notar que hoy en día es necesario que la población femenina, sobre todo, se evalúe anualmente con TSH. No es una condición sugestible, o sea, sugerente, es una imponente por la cantidad de patologías que se está aflorando hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta que si bien la mujer, o sea, en este caso las mujeres poseen una alta frecuencia de tumores tiroideos, en casi aproximadamente 6 veces más de lo que el varón puede desarrollar, el varón al desarrollar tiene una tasa de mortalidad 6 veces más que la mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues tenemos que hacer un dosaje de TSH para todos en síntesis. Entonces, paraguayo, paraguaya, extranjero residente en Paraguay, se debe de hacer anualmente un dosaje. Sobre todo en aquellos pacientes donde hay una alta carga genética de familiares con antecedentes de enfermedades autoinmunes, mucho más, sobre todo celíacos, y entre otras enfermedades autoinmunes del sistema, sobre todo del nervioso y de piel. Entonces, nada más les muestro esta historia un poco resumida para contarles que en el caso cuando yo tuve la posibilidad de ser detectada con este tumor, yo tenía una historia de tiroiditis de hacía 11 años y me estaba tratando como cualquiera lo puede tratar, con simplemente tomando hormona de sustitución, ¿verdad?, sustituyente en este caso, que se llama levotiroxina, pero jamás me había percatado que ya estaba invadiendo un tumor toda mi tiroides, ¿verdad? Entonces, el tumor medía apenas 9 milímetros, pero era un tumor que invadió todo el órgano y también fue a otros lugares fuera del órgano, que a eso se llama metástasis. Y esa es la gran capacidad que tienen los tumores malignos, de hacer viaje a otros lugares que evidentemente se valen primeramente los tumores epiteliales, los carcinomas se valen primeramente de los ganglios. No es así como otros tumores que, como los sarcomas, se valen más bien de los vasos sanguíneos. Bueno, en este caso vamos a hacer una diferenciación más adelante. Voy a comenzar para explicar bien qué es lo que hace de uno que sea tan diferente del otro. Bueno, tenemos entonces en cuenta la población femenina, que es la que mayormente, o sea, en 6 veces más se puede atribuir como blanco de este tipo de tumor, en Paraguay por lo menos, pero cuando se diagnostica en un varón, tiene la posibilidad de mortalidad de 6 veces más que el de la mujer. Así que tener en cuenta ambos géneros. En general es muy de buen pronóstico, sobre todo para las mujeres, porque tiene una posibilidad de contrapartida de invasión muy baja en comparación con otros tumores malignos. Preferentemente se presenta con muy buen pronóstico en mujeres jóvenes y de buena diferenciación, y se presenta con unas mutaciones un poquito más alteradas en las de mujeres en edad superior a los 50 años, porque las mutaciones van agregando mayor agresividad. Entonces, factores a tener en cuenta: la edad, el tipo histológico,
y también algunos otros factores que vamos a ver sobre antecedentes. Los estudios que recomendaríamos para poder hacer un diagnóstico final no va simplemente por la punción, va desde un estudio analítico de las hormonas, va hasta una ecografía específicamente en manos de una persona capacitada en tiroides. No todos los ecografistas saben leer tiroides. Luego, en una persona capacitada para la punción de tiroides, que otra vez, como les había dicho, en un estudio que se hizo en el Hospital de Clínicas, salía que más del 40% de las punciones daban Bethesda 1, que son materiales no aptos. ¿Y por qué? Porque eran utilizados, estas funciones eran realizadas, mejor dicho, por residentes de primer año. Entonces, ecografía con personas especializadas en tiroides, punción con personal entrenado para punción bajo pantalla ecográfica, y finalmente, cirugía, que implica una cantidad de estructuras nobles que se deben de respetar, desde las fascias aponeuróticas, donde se debe de eliminar, hasta los nervios recurrentes y nervio laringio, que se debe de respetar. Y acá recuerden que hay muchas variantes anatómicas de los nervios, sobre todo los recurrentes. En el caso me tocó a mí tener un recurrente laringio derecho no recurrente, es decir, no hacer una vuelta desde el mediastino para arriba, sino directamente ingresar a la laringe. Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos donde hay anatomías con variables en donde no se puede percibir porque no existe un entrenamiento muy puntilloso? Entonces se corre el peligro de dejar al paciente afónico de por vida. Entonces hay que dar al César lo que es el César, ¿verdad? Entonces el cirujano de cabeza y cuello es el personal apto para esto, ¿no? Para estos casos se necesita entrenamiento de cirugía general, maxilofacial o otorrinolaringología, ¿verdad? Son especialistas que van teniendo su campo de acción y que todo el tiempo transitan por ese espacio llamado cuello. Entonces tenemos ahí una base ya de todo lo que recorrimos para pronóstico en general. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de los niños. Se dice que también los carcinomas de tiroides en niños tienen buen pronóstico, pero lastimosamente no tan bueno como el de los adultos. Es decir, el carcinoma de tiroides en niños tiene una posibilidad de mayor agresión, sobre todo si hubo historias de radiación. Y además no tenemos un parámetro para determinar cuántos centímetros es el pronóstico apropiado para definir que tiene buen o peor comportamiento. No está tan estudiado como en los adultos. Así que a tener en cuenta en los niños, sobre todo con pacientes que tienen hipotiroidismo o en este caso hipertiroidismo con nódulo visible por ecografía. La clasificación que vamos a usar sería la que ven en la lista, no voy a repetir, vamos a pasar rápidamente. Y las últimas averiguaciones datan de que el carcinoma más frecuente de tiroides es el papilar. ¿Qué es el papilar? Es el carcinoma que está acostumbrado a formar papilas, pero no siempre la hace, pero sí tiene una característica de sello, que es un núcleo. Le sigue el carcinoma folicular, y finalmente el último, pasando por el medular, al anaplásico. El indiferenciado prácticamente está entre estos dos últimos. Bueno, en tiroides, todo lo que tiene que relacionarse con radiaciones está a flor de piel, sobre todo con los cambios mutacionales. ¿Qué radiaciones? Vamos a preguntarnos, ¿y qué tipo de radiaciones pueden ser? Bueno, vamos a ver las grandes de Hiroshima y Nagasaki, vamos a ver la de Chernobyl, pero también en nuestro día a día existen radiaciones imperceptibles, que quizás nosotros no nos demos cuenta que está absorbiendo nuestro cuerpo. Desde los simples teléfonos, desde también microondas, o también las famosas mamografías, en donde no se observa el collarete de protección que se le coloca a la paciente para poder evitar que las radiaciones afecten la tiroides. ¿Y por qué hablo de todo esto?
porque existe diferente tipo de penetrancia genética. Hay pacientes que están susceptibles de que ocurran mutaciones en su tiroides por una mínima, ínfima irradiación. En cambio, otras no. Pasa eso en todos los otros aspectos, también en farmacología pasa. Entonces, las variaciones genéticas hacen que algunos tengan más posibilidades y otros no de desarrollar a corto, mediano o largo plazo. También tenemos la historia de déficit de yodo, que los había comentado hace unos años atrás, en nuestro país era endémico, ahora ya no. Y la tiroiditis Hashimoto, que antes era muy bien referible en los países como en Asia, ¿verdad? Japón. Hoy en día tenemos acá en Paraguay instalada esa realidad, y es nada menos después de la iodización de la sal. Tenemos translocaciones que quiero que recuerden, no es interesante ahora que lo perciban así como una lectura comprensiva y como un examen teórico, ¿verdad? Me salí un ratito, perdón, tuve que cerrar algo. Pero tenemos mutaciones que son clásicas como la de los papilares, que están la RET, la BRAF y la RAS también. Otras como la de la RAS y la Pi3K, y otras como la del P53. Cuando tocamos al P53, que es el gen llamado guardián del genoma, tengamos por seguro que vamos a tener una lesión altamente maligna. Y si se fijan, corresponde a un anaplásico. Los medulares, como los papilares, que tienen que ver de dos células totalmente diferentes. Las papilares se originan de las células foliculares y las medulares se originan de las células C o parafoliculares. Dos grupos celulares totalmente diferentes, pero una misma mutación. Y generalmente estas dos tienen el mejor comportamiento entre todos los tumores. Fíjense, el gen RET está mutado, generalmente puede llamarse translocación entre dos cromosomas y produce una neoplasia maligna con su correspondiente comportamiento. El RAS es otro tipo de gen y está ligado más a los carcinomas foliculares que tienen un comportamiento más agresivo que los papilares. Y los anaplásicos completamente los más agresivos de todos. Entonces, no les voy a dar una cátedra de señales de transmisión intracelular, pero para que vean en cada uno de estos puntos, tenemos un punto de quiebre. Es decir, si vamos a llamar al carcinoma papilar, el punto de quiebre está en esta proteína, este receptor tirosina sinasa, que tuvo una mutación en su gen y al traducirse en una proteína quedó como activada de por vida. Es decir, este receptor no necesita de ningún estímulo de TSH. De por sí ya está activado, como si fuera que nunca se apaga la luz. Entonces, ¿cómo no va a parar el ciclo celular? Entonces, todas las demás que vienen en cascada, cuando están mutadas, realmente están activadas y autodependientemente ellas siguen su ciclo celular sin que nada les detenga. Generalmente también tienen un componente de gen supresor alterado que hace como que no exista un freno de mano para poner límite a este ciclo celular alterado y autónomo. Vamos a continuar con los tipos que acabé de comentar, el papilar. Miren los índices así de ubicación en la edad, verán los rangos de permanencia desde jovencitos hasta añosos, incluso se puede ver de los 13 años hasta más de 60 años, nada más toqué este rango, ¿verdad? Pero son los más frecuentes y tienen relación mucho más con la radiación que cualquier otro tumor. La forma de sobrevida se mide a 10 años. Miren la cantidad que existe, 95 prácticamente curado. Así que si algún tumor se puede tener como esperanza para vivir es este, aunque tiene una tasa muy baja de metástasis y generalmente lo hace primeramente a los ganglios linfáticos, por lo tanto, en la palpación de la cadena lateral derecha e izquierda, si no va acompañado de un nódulo, si se percibe ganglios linfáticos, investigar primeramente virosis, ¿verdad? Como cualquiera puede tener adenopatías, postviral o dentro de una virosis. Si no va acompañado de un cuadro viral, pensar en otras patologías asociadas, como sobre todo tiroiditis y carcinoma papilar.
Las mutaciones, como se dan cuenta, están más relacionadas acá al gen RET. Pueden haber otras mutaciones que hacen que se vaya a agravar el problema. ¿Qué quiere decir? Si existe más de un gen alterado, como el RET más el BRAF, posiblemente el carcinoma papilar no deje de ser papilar. Pero ¿qué pasa a la hora de tratarla? A partir de la segunda etapa, después de la cirugía, tenemos opciones para tratar con yodo radiactivo o con quimioterapia. Cuando se hacen más mutaciones sobre las que existen, pues pasa que el tumor se vuelve incontrolable, es decir, es difícil de pararlo con terapias como el yodo radiactivo o incluso las quimioterapias. Entonces, a tener en cuenta que el tipo histológico habla del comportamiento, por un lado, de este tumor, pero detrás de esto, la mutación puede decir por qué no está respondiendo bien a la siguiente terapia, porque las mutaciones son muchas más de las que se debería de tener convencionalmente, ¿tá? Bueno, hasta aquí vamos bien. Creo que en honor al tiempo voy a ir dando ya los detalles más grandes, porque vamos perdiendo un poco de fuerza. Creo que ya se fueron 10 chicos por ahí. Entonces vamos yendo un poquito más rápido. Vamos a ver los tipos variables de carcinoma papilar. Existen los únicos, los múltiples, los pequeños, los encapsulados, los quísticos, los sólidos, de todo tipo existen. Pero papilar es ¿por qué? Les voy a mostrar en la micro después, evidenciando en la macro los tamaños, colores, suelen ser también de pequeños, menos de 1 centímetro, llamados micropapilar, a grandes, más de 3 centímetros, porque los adenomas son mayormente 3, y amarillentos con microcalcificaciones. Blanquecinas, amarillentas en otras veces, como vemos en la figura de la derecha. Pueden tener diferentes tipos de formas, pueden ser imperceptibles a la vista, y eso es lo que más tenemos y tememos, sobre todo cuando no aparecen las punciones. Este es el aspecto del papilar. El aspecto del papilar son papilas, que si se acuerdan las vellosidades del intestino, teníamos prolongaciones de eje conectivo rodeado de un epitelio. La misma cosa tenemos acá, pero el epitelio es de un folículo cúbico simple. ¿Qué tenemos interesante en un papilar? Dos cosas para poder llamar la atención. Los núcleos de estas células son pálidas, parecieran que están vacías. Y alrededor de las células muertas se aglomeran concéntricamente calcio distrófico, que hace que esto reciba el nombre de cuerpos de Samoma. Muy clásico para el papilar, aunque puede haber otros tumores papilares también con ello. Entonces tenemos papilas, núcleos pálidos o en aspecto de vidrio esmerilado, como si fuera que no hay nada, pero se deja ver pálido, y cuerpos de Samomas. Esta es la característica interesante. Pueden haber algunos que crean que es simplemente artefacto de fijación con formol, y pueden incluso agregarse otros detalles más finos, como una pequeña pseudoinclusión, que da como si fuera a entender como si fuera una inclusión viral, pero no es más que la introducción de la membrana nuclear al núcleo con una indentación similar a una inclusión viral. Entonces les muestro todos estos detalles para que vean qué diferentes tipos de papilares existen, y cada uno tiene un comportamiento un poco más diferente que el anterior. Por ejemplo, el oculto pasa desapercibido, el latente prácticamente no se desarrolla, el permanece dormido mayormente el latente, se puede ver nada más en las autopsias, son minúsculos, pequeñísimos, no jamás se va a poder detectar ni por acá. Se nota mayormente en los especímenes de autopsias o de especímenes quirúrgicos de tumores benignos, y se le descubre por casualidad. De entre todo esto, quiero contarles por qué tenemos que hacer la diferencia. Porque existen algunos que tienen muy mal pronóstico de entrada. Como por ejemplo el difuso esclerosante, que se ve como un reguero de material neoplásico por toda la glándula. Las columnares, que son altamente agresivas. Y las de tachuelas, que tienen la forma de unas tachuelas, así como de cabeza más grande que de base. El resto tiene más o menos la misma, vamos a decir, característica bonachona de los papilares en general. Este es el folicular. ¿Por qué se llama folicular? Porque forma folículos y no forma papilas. ¿Pero por qué entonces es un papilar? El núcleo. Recuerden, es un papilar por el núcleo, solamente por eso. Acá de vuelta no tenemos papilas, es un sólido, pero es un papilar por los núcleos.
Normalmente son peor de pronóstico también los sólidos. Tenemos cápsula, no es un adenoma. ¿Por qué? Porque el núcleo es de un papilar, puede haber o no invasión, pero lo que nos interesa es el núcleo. Otra vez, es excelente pronóstico en este caso, pero el núcleo es el que nos da el diagnóstico papilar. Este es el que tiene peor pronóstico, generalmente tiene una mutación mayormente agregada a masas del red y tiene capacidad de hacer incluso metástasis a ganglios y da distancias más que la anterior que vimos recientemente. Este es uno con cambios benignos, pero es un tumor maligno por el núcleo. ¿Recordarán siempre eso? Tema a considerar, diagnóstico papilar, el núcleo. Estas células son altas, más altas que anchas, por lo tanto se llaman de células altas. Tienen un poquito más agresividad, pero las columnares son las más agresivas que las altas. ¿Qué es la diferencia de las anteriores? El núcleo, aunque es un poquito alargado, está como pseudo ratificado. Así que entre todos los malignos está columnar, escleroso difuso y en general, ¿verdad? A los que estuvimos mirando recientemente, también las columnares. Las de hobnail o de tachuela tienen un aspecto medio ovoide y también tienen una mutación más, como las que vimos de las columnares y la esclerosa difusa, también tienen un comportamiento malo y se siguen sumando a los que son más malos que buenos. Las metástasis pueden ser vistas a nivel cerebral, primeramente a nivel ganglionar por excelencia, a nivel vascular puede ir a parar al pulmón, pleura, cerebro y otros lugares más inhóspitos, hueso. Seguimos con los otros carcinomas, ya son en frecuencia menores, pero tenemos que ver en segundo en frecuencia. También forman nódulos más grandes, quizás tienen más aspecto carnoso y hemorrágico que las anteriores, pero al mirar la histología da sensación que uno tiene de ver un adenoma. Entonces, ¿por qué es esa sensación de adenoma con algunas que otras atipias marcadas como núcleos bizarros? Porque mayormente el diagnóstico no se hace ni por punción, sino se hace por histología y se hace con la mayormente evidencia de la cápsula del tumor. ¿Cuándo saber que es un carcinoma y no un adenoma? Cuando todo lo que ven, ¿verdad? Cuando todo lo que ven sí denota que la cápsula fue quebrantada o atravesada o invadida tanto a nivel capsular o vascular por el tumor y hace notar que realmente sea un maligno en general. Aquellos que parecen como una invasión pero no la atraviesan, como esta, quedan como falsas invasiones, eso todavía podemos observar en los adenomas, ¿no? Entonces acá tenemos las opciones de cómo se invaden verdaderamente a los vasos y cómo realmente no corresponde reconocer como invasión vascular. Entonces, carcinoma folicular debe de ser diagnosticada con invasión vascular y o capsular. Esa es la definición. Si no vemos vasos o cápsula invadida, eso es un adenoma, ¿no? Así que reconocer esto a veces tarda uno en practicar, pero se va después volviendo uno bastante experimentado, sobre todo con estas imágenes que son bien clásicas, ¿sí? Entonces, adenoma, cápsula sin invadir. Carcinoma, cápsula y o vasos con invasión. ¿Está bien? Uno denota metástasis y el otro no hay metástasis. Bueno, este algoritmo voy a pasar, quizás después por ahí si hay una pregunta lo hago. Y así las metástasis a otros órganos como huesos se puede ver igual que como si fuera se está viendo un órgano normal. Esta es una tiroides metastásica a hueso. Fíjense cómo parece una tiroides normal. Y los otros tumores que ya son más raros, pero debemos de conocer, son preferentemente más en personas adultas mayores que en jóvenes. Y es porque existen muchas más mutaciones que las en los jóvenes. Y la mayoría de los casos suelen cursar con adherencias a planos profundos, sobre todo al anaplásico, y con masas más grandes, más carnosas, y claro, con más dificultad en la retirada, evidentemente en la cirugía, y más capacidad de hacer metástasis con el tiempo. La mayoría de estos carcinomas indiferenciados se originaron de un diferenciado, como el papilado, como el folicular, y van en vías de un pobre a un indiferenciado como anaplásico, si es que no paramos de sacar con tiempo en la cirugía.
Fíjense cómo son mucho más grandes los nódulos, carnosos, voluminosos, como suculentos, le llaman algunos en la descripción macroscópica, con necrosis, que se relaciona a las áreas blanco-amarillentas, y hemorragias que, aunque decíamos que en tiroides es normal, acá como que la sangre no está coagulada, ¿verdad? Está en rojo vivo. Los tamaños son bastante grandes, como les comenté, y el aspecto no tiene nada que ver. Un folículo parece como si fueran masas sólidas que tienen un núcleo con aspecto atigrado, con nucleolo y con cromatina grumosa, y eso parece a veces un neuroendocrino, pero son tumores indiferenciados de origen folicular, o sea, de las células foliculares. Pueden verse con necrosis, con esclerosis, con hemorragia, muy variadas formas, pueden formar trabéculas, pueden formar nidos, pueden formar sábanas, variados tipos de formas, pero menos folículos, ¿verdad? Que incluso si queremos hacer una tiroglobulina puede salir positiva, y la tiroglobulina se ve como la tinción citoplasmática de color marrón, que serían las tinciones de inmunohistoquímica para este tumor. Y el anaplásico es prácticamente lo mismo que el indiferenciado o el pobremente diferenciado, solamente que se nota que hay un antecedente mucho más frecuente de cánceres anteriores en el paciente, para que vean que hay una contigüidad cuando es maligno a más maligno, ¿está? Que no pasa en los adenomas. La edad es mucho mayor, el crecimiento es también acelerado como el anterior, quizás más, puede llegar a invadir incluso a órganos contiguos como tráquea, laringe y esófago, de tan acelerado que es, y el pronóstico es bastante ominoso, ¿no? Los tumores son mucho más deformantes, agresivos. ¿En qué sentido? Con adherencias múltiples hasta en plano profundo, y con esto hay que hacer un diagnóstico diferencial con la tiroiditis de Riedel, que en algunos casos también se puede ver con adherencias, pero no con deformidades mayores. La metástasis puede darse altamente por vía linfática y sanguínea. Fíjense cómo desde el carcinoma folicular para esto, fuimos viendo cómo las metástasis fueron más dadas por vía vascular que linfática. Y la histología se compone con dos subtipos, de células fusiformes y de células epitelioides. Así que es como si fuera pareciera como un tumor mixto. El medular, como es uno de su tipo, el único, que está formado por células de la línea de las parafoliculares o C, puede afectar desde niños hasta adultos, y está asociado en un porcentaje de los síndromes MEN, neoplasias endócrinas múltiples. Se puede ver no solamente productora de calcitonina, también otras hormonas neuroendócrinas, que hace que el paciente pueda tener un síndrome paraneoplásico, es decir, tiene unas sensaciones de sofoco, de coloraciones diversas, azuladas, rojas, cambios más bien vasomotores, que hace que el paciente se vea como ofuscado muchas veces por la secreción acelerada de estas hormonas. Miren cómo se ven los esporádicos mayormente, pero puede haber también hereditario en los síndromes MEM. Se puede ver metástasis linfática, como la tendencia que ocurre en los cervicales y mediastínicos, y las de órganos distantes. Esta sería la macroscopía, no es tan patognomónica decir, es grande, es chica, no, pero generalmente son más amarillentas y homogéneas, ¿sí? Raramente se ven necrosis y hemorragia. Sí, lo que se ve clásico en la histología es esto, estas sábanas como eosinófilas amplias que le llamamos amiloide. Es positivo para rojo Congo, que es una coloración especial. Muy baja índice mitótico, casi no se ve atipia, todo es monomorfismo, todas las células se parecen, así que da la sensación que estamos ante un tumor benigno. Pero recordemos otra vez, hacemos inmunohistoquímica para calcitonina en este caso y da positivo, y para tiroglobulina da negativo. ¿No? Esta es para terminar la clasificación TNM. Ustedes necesitan conocer la estratificación para poder direccionar al paciente hacia qué vamos a hacer con él. En este caso, un tumor que está clasificado como menos de 2 centímetros pertenece a la categoría T1. Un tumor que está confinado a invadir, mejor dicho, vértebras o arterias o vasos mediastinales es un T4B. Esta combinación con el ganglio linfático y con la evidencia de metástasis clasifica al TNM para poder distinguir a los estadios como E1, E2, E3 y 4.
Generalmente la mayoría de los pacientes que tienen tumores grandes en la tiroides, grandes, hablamos de que invade toda la tiroides, rompió cápsula, que es pseudocápsula, que invade ganglios, todos si es posible los niveles, y no tiene metástasis a nivel de los otros órganos, es un estadio 1. Para que vean qué buen comportamiento tiene este tipo de tumor, a pesar de ser un tumor maligno. Bueno, y con esto me despido, creo que me pasé. Vamos a ver si es que alguien ya todavía se quedó despierta. Le agradezco muchísimo por el tiempo y queda abierto el micrófono. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente videoconferencia. Y se están abriendo ya los canales para que puedan mandar las preguntas. Perfecto, Blanca, me pregunta sobre el dosaje TSH, ¿verdad? Y recuerda un poquito si no todavía viste pediatría, que en el recién nacido se debe hacer ese estudio, porque hay una posibilidad de hipotiroidismo congénito, ¿está? Que se suele luego hacer como dentro de las peticiones de exámenes rutinarios para recién nacidos se suele hacer ese estudio. Así que con cualquier síntoma de hipotiroidismo, en nuestro país por lo menos es una necesidad realizarlo. Y les cuento una historia para que vean cuando yo me tuve que hacer el yodo radioactivo, que es la segunda etapa de tratamiento para el cáncer, ¿verdad? De tiroides, después de la cirugía. Yo tenía que hacerme un dosaje de TSH porque tenía que inducirme a un hipotiroidismo totalmente extremo, ¿verdad? Entonces, yo me mandé a hacer la TSH y también mandé a hacer a mis 3 hijos, ¿verdad? Porque si tengo una carga genética de enfermedad autoinmune, tengo la obligación de velar también por los que posiblemente pueden haber heredado, ¿verdad? Mi predisposición genética. De 3 hijos que tengo, una de ellas resultó tener TSH elevada, gracias a que en ese momento de mi tratamiento me vi la obligación de hacer ese chequeo, ¿verdad? Y hoy en día ella también está siguiendo el tratamiento para tiroides. Para que vean, ella sería 9 años y 10 años, acá me corrige, entonces hace quizás más de 2 años a lo mejor, o no sé cuánto tiempo ella pudo haber desarrollado esa tiroiditis. A ver, Erika, ¿hay relación del hipo o hiper con el desarrollo de tumores? Ah, perfecto, Erika. Bueno, se sabe y se conoce que los tumores, como te darás cuenta que estuvimos viendo, reciben mucha relación con mutaciones de las proteínas que siguen la señalización interna, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los tumores nacen justamente por una sobreexcitación o sobreestímulo de los receptores de TSH. No digo todos, pero la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en un hipotiroidismo? El TSH se encarga de tocar la puerta a su receptor todo el tiempo para poder estimular la proliferación de un clon de células que se parezcan, evidentemente, que tienen la capacidad de responder a la demanda de lo que no está produciendo el resto de las tiroides, ¿verdad? Entonces, ese estímulo exagerado de receptores de TSH todo el tiempo, por muchos años, sí es un estímulo para poder producir ciertas anomalías después de mutaciones más de las que ya hay. La misma cosa el hipertiroidismo. Como ustedes saben, el Graves' Bassett, que es una condición también autoinmune que produce una excitación constante en los receptores TSH, también va a producir el mismo desencadenamiento, ¿verdad? Así que lo ideal es hacer eutiroidea a la persona hipo o hiper, es decir, volverla a la normalidad. Lograr que no se forme el clon de células que quiera responder al estímulo TSH. ¿No? Y Erika, ¿está bien lo que respondí? ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, vamos a Iván mientras que me van siguiendo las preguntas. ¿La tormenta tiroidea se puede asociar a un proceso neoplásico de la tiroides? ¿Cuál es el manejo? Bueno, te voy a hablar más con relación a lo que
damos en general en docencia, ¿verdad? El manejo en sí, quizás yo tenga menos capacidad de responderte ahora, ¿verdad? Pero vamos a decir que la tormenta tiroidea se desarrolla en un estado de tirotoxicosis, en un estado de liberación excesiva, ¿verdad? De hormonas. Generalmente se ve más en una tirotoxicosis cuando hay hipotiroidismo, y cuando es el Graves' Basin, pues es evidentemente asociado a la enfermedad autoinmune misma. Todos los tumores tienen una mutación. Ahora, no necesariamente eso implica hiperfuncionalidad o hipofuncionalidad. Es decir, podemos tener una persona eutiroide, que no tiene cambios hormonales, con un tumor. O podemos tener tumores asociados a hipo o a hiper. ¿Está? Así que no necesariamente una tormenta es igual a neoplasia. Sí, se puede ver, claro, pero no es igual a neoplasia. El contexto clínico manifiesta que la liberación de grandes cantidades de hormonas produce esa tormenta. Puede ser más en un proceso autoinmune, destructivo, donde hay mucha liberación de células porque se rompen folículos por, evidentemente, la destrucción de ellos por una enfermedad inflamatoria. No sé si pude responderte, Iván. Voy subiendo para arriba, me quedaron los chats sin responder. No sé si alguien me puede ayudar. Algunas que quedaron arriba no las veo por un momento. A ver. Doctora, ¿Sí? Ana Fernández pregunta, si la prueba da como resultado Bethesda 1, ¿cuánto tiempo espero para volver a realizar la punción? Ya, dependiendo de la ecografía, si el nódulo va, generalmente se hace en el transcurso de los 6 meses. Generalmente si el nódulo va aumentando de tamaño y el paciente cree que ya va creciendo más de lo que percibe, más de lo que antes, pues debería de ver en lo que pueda, en lo que sea necesario, ¿verdad? Pero el estándar se basa entre 6 meses a repetir generalmente los estudios. No suelen ser mensuales. Los estudios mensuales son más bien de laboratorio para la TSH. El dosaje de TSH, y tengo que volver todavía a la pregunta de Iván, que creo que me quedó en el tintero, se hace cada 6 semanas para regular el nivel de TSH óptimo de un paciente que necesita ser suplido con levotiroxina, ¿verdad? Pero el nivel de punción no es cada tanto, esa no es tan frecuente como eso, porque realmente implica tener que extraer un material, ¿verdad? Y si sobre todo la lesión es pequeña, ¿sí? Como de menos de 1 centímetro, pues no es probable punzarlo cada rato. No sé si se quedó en claro eso. Lo que Iván me estaba preguntando sobre el tratamiento, mira, si existe, dependiendo del tipo de tormenta tiroidea, si existe un hipertiroidismo declarado por el tipo Graves' Basin, que es una enfermedad autoinmune, se hace ablación con yodo radioactivo. Es decir, el mismo tratamiento que se usa para pacientes oncológicos se hace también para pacientes con tiroiditis o con tormenta tiroidea incontrolable. ¿Qué es la ablación? Es matar a las células a través del yodo radioactivo. ¿Y qué es el yodo radioactivo? Es un yodo que tiene radiación asociada que se une a la célula que tiene avidez para captarla. ¿Quién es esa célula que tiene avidez para captarla? La célula folicular. Entonces, al unirse a su célula folicular ávida de yodo, como tiene radiación, la mata por apoptosis. En un término aproximadamente de 6 meses a 1 año, termina de matarla todas las que se han unido. Y es un método efectivo para poder atacar a células tumorales que están fuera del control de la cirugía, es decir, aquellas que están metidas en un sitio quizás no muy reconocido por la cirugía, y a la vez el yodo radioactivo es un método diagnóstico. ¿Por qué? Porque al tener radiación y al hacerse un estudio escaneado con radiografía de tipo PET scan o de tipo TAC, lo que hace es que la radiación es
captar, o sea, la placa radiográfica captar la imagen radiológica de la radiación y mostrar en qué puntos se fue a parar el yodo radiactivo para determinar si hay aún células viables dentro del cuerpo. ¿Está? No sé si algo más. Gracias a vos, Iván. Blanca, Stephanie. Doctora, aparte de la experiencia de la persona realizando el PAF, ¿qué otros factores pueden influir que un resultado de Bethesda 2 termine en malignidad en la anatomía patológica? Bueno, pasa que hay veces que hay tumores que pueden estar, dice la literatura, que pueden estar más profundos que lo que se puede llegar en una punción, que generalmente son tumores en la cara posterior de la tiroides. Esos son, vamos a decir, falsos positivos. En este caso ocurren los falsos positivos, o sea que tenemos, por ejemplo, sensación de que hay un tumor, pero salió negativo. Es nada más en la cirugía que se determina. Eso sería como de buenas a primera, ¿verdad? Las causas más frecuentes. Otro, que son menos frecuentes, es que sea un micropapilar. Es decir, aquello que tiene un tamaño menor a 1 centímetro. Y se vio, como les había comentado en un estudio, que hasta el 30% de los especímenes catalogados como benignos eran carcinoma papilar. Claro, micropapilar, chiquitísimo, ¿verdad? Y ni qué decir los ocultos, los latentes, que son menos que chiquitísimos. Entonces esas serían las formas de que, a pesar de que esté experimentado, el médico pueda resultar en un negativo, ¿verdad? Juan, ¿es posible, Daniela pregunta, ¿qué es posible que un paciente con hipotiroidismo mejore sin una medicación? Bueno, ahí vamos a interpretar qué es lo que se relaciona cuando se dice mejore. Como ustedes recuerdan, en histología y quizás en biofisiología, habrán estudiado lo que ya están en tercer año, en cuarto, que las células foliculares son células que se pueden regenerar por más que se lesionen, ¿cierto? Tienen un límite de regeneración, ¿verdad? Pero pueden regenerarse. ¿Qué pasa cuando existe un estímulo de TSH elevado? Se regeneran, forman un nódulo y producen T3 y T4 en la cantidad que necesita el cuerpo para suplir aquella que no produce el resto de las tiroides, ¿sí? Genial, decimos de esta manera, llega a ser eutiroidea, pero no desaparece el problema. El problema sigue manteniéndose porque la TSH, que está alterada y elevada, le sigue forzando al nódulo a crecer, y esto con sus siguientes acumulaciones de mutaciones, ¿está? Pero, ¿qué pasa si la lesión, se autolimita porque el estímulo cesó? Existen casos donde el estímulo fue transitorio, como en las virosis, que puede producir ciertas tiroiditis virósicas como la de Kervine, pueden ser limitadas en tiempo y pueden retroceder, claro, después y ya curan. Pero la mayoría de las enfermedades que son autoinmunes, sobre todo, son ilimitadas. Las lesiones siguen en el tiempo, se van sobreponiendo más y más alteraciones, debilitando la tiroides, produciendo sobreestímulo de la TSH, creciendo nódulos, y allí las mutaciones van floreciendo, ¿está? Entonces, ¿existen lesiones transitorias? Sí. ¿Que puede producir un hipotiroidismo y después se regulariza? Existe. Pero no debemos socavar a las que son autolimitadas, que son las Hashimoto sobre todo, ¿verdad? Que no van a parar. No es algo que muchos creen que con la alimentación, sobre todo enfermedades que son autoinmunes, pueden parar por la alimentación. Esto es genético. Y en la genética, la predisposición es la que manda. Bueno, entonces Ariel pregunta, si un paciente tiene adenomegalia retroauricular, indolora y sin ningún síntoma, es más probable que sea una virosis, ¿sí? Que ya ha cesado y que haya quedado igual. Ya se ha descartado una virosis, puede hacer pensar en una afección a tiroides. Si es retroauricular, es más difícil. Generalmente son de la cadena mediana. Bueno, tenemos que estudiar los niveles ganglionares, que va del 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es la región
sería del mediastino superior, ¿verdad? Generalmente de la cadena lateral, dependiendo evidentemente dónde está el nódulo, va a drenar a esa cadena. Bueno, generalmente los que están en las porciones superiores del lóbulo va a ir drenando toda esa porción por debajo de la submaxilar. Lo que está a nivel medio va drenando la cadena lateral derecha media, y lo que está en el borde inferior hacia las que son supraioides o infraioides o infratiroideas. ¿Está? Las retroauriculares, ¿sí? Pueden estar afectadas en una lesión tumoral de tiroides, pero generalmente miren todo este trayecto que queda todavía por lesionarse antes de llegar al de atrás. ¿Está? Es más probable que sea una causa viral. Pero si es que te queda la duda, podés hacerte un chequeo con TSH y una ecografía, ¿sí? Que es lo mejor que se puede hacer para descartar posibilidades. Bueno, genial, Ariel. Doctora, ¿con el hipotiroidismo hay posibilidades que los hijos le puedan heredar? Ah, bueno, esa es una pregunta fantástica. Bueno, los endocrinólogos sugieren, es así como lo aprendí y les digo que realmente creo que tiene mucha lógica esto que les voy a contar, sugieren que las pacientes, ¿verdad?, de género femenino, hipotiroideas declaradas y diagnosticadas, que vuelvan a regularizar en 2 años su nivel hormonal, puedan recién empezar a embarazarse a esa edad. O sea, si yo hoy soy declarada hipotiroidea y me embarazo, lo más probable, no sé qué cantidad de tiempo habrá pasado mi hipotiroidismo, pero lo más probable es que esa célula gonadal, porque como cualquier célula de mi cuerpo recibe el mismo estímulo, ¿verdad? El pobre o el poco o el mucho estímulo de la tiroides recibe igual que las otras células. Entonces, esa célula gonadal tiene la menor cantidad de mitocondrias que debería de tener, porque su metabolismo ya es más basal. Entonces, al tener pocas mitocondrias, el citosol del cigoto, o sea, del ovocito y luego el cigoto, el niño o la niña que nazca de ese estado hipotiroide maternal, es más probable, no digo que es 100%, de que desarrolle con el tiempo un síndrome metabólico, es decir, que sea propensa a unas alteraciones hormonales, y entre ellas, si la paciente tiene herencia genética, traslade también a su siguiente generación. O sea, existe esa información, y no estoy hablando en porcentajes porque no puedo hablar todavía de eso, pero sí existe. En este caso pasó conmigo, ¿verdad? Yo me embaracé estando hipotiroide y mi hija ahora tiene también tiroiditis Hashimoto, ¿verdad? Es un traslado de herencia, ¿verdad? Pero se aprende, ¿no? Las radiaciones simples, como la de las microondas, es una frecuencia, dice, es una frecuencia, doctora. ¿Hay evidencia de que se la relaciona con CA de tiroides? Bueno, son microondas, ¿verdad? No creo, yo no pongo esto todavía a conocimiento en que sea algo legal. Yo no creo que sean realmente las microondas una fuente importante de radiaciones, porque en el caso de que se use con moderación, pero sí he visto pacientes que refirieron haber usado abundante cantidades de cocciones, ¿verdad?, que tuvieron otros tumores relacionados a las radiaciones, ¿verdad?, como tumores rinofaringios. Así que mucho tiene que depender de la susceptibilidad del paciente. Ejemplo, me pongo a mí, ¿verdad? Yo ya recibí muchas dosis de radiaciones con el yodo radioactivo. Sería ilógico que me expusiera a un microondas que está funcionando. Mínimamente coloco, cierro la puerta, coloco en un minuto, me salgo del radio de radiación y luego vuelvo a entrar. Sí, porque yo soy susceptible, lo he demostrado porque tuve un tumor, sí, porque fui expuesta a otras radiaciones como el yodo radioactivo, entonces me cuido de esa manera. Pero tampoco para vivir paranoico, ¿verdad? Hay muchos videos que corren de casos de que se sanaron de tumores porque se dieron cuenta que el microondas era la fuente de radiación. Bueno, no hay un estudio, pero las radiofrecuencias y las frecuencias están
al día nosotros vivimos en frecuencias, sobre todo de los famosos las 4G, en vista a las 5G, ¿verdad? Después tenemos las radiaciones del sol, las ultravioletas, tenemos las radiaciones del centro de la Tierra, y tenemos radiaciones también que pueden venir de gases, así que no es la única radiación la de las microondas y celulares. Todo con moderación, y sobre todo tener muy en cuenta cuando hay susceptibilidades genéticas, que comentaba recientemente yo. Bueno, genial. No sé si hay otra pregunta, creo que altamente curiosos estamos todos, ¿verdad? Sobre cómo hacer uso de esto que conocemos hoy, qué tipo de pacientes, y si se fijan en su radio de familiar, qué pacientes tuvieron en los últimos meses algunos cambios de comportamiento, y les quiero comentar que la mayoría de los hipotiroideos debutan por cambio de conductas. Por ejemplo, se vuelven llorones, se vuelven sensibles, se vuelven muy emotivos, se vuelven extremadamente ansiosos, o si no, no tiene nada que ver con el tema de COVID. Se refieren a pacientes, sobre todo de género femenino, que surgen mucho más manifestaciones de depresión. Eso tener en cuenta, pensar en un hipotiroidismo, pacientes que no se pueden embarazar, también pacientes que tienen caída extremadamente de pelo sin tener en cuenta el tiempo de cambio de pelo, ¿verdad? Pacientes que tienen mayormente en las caras posteriores del brazo y el antebrazo, esas sensaciones como de piel de gallina, que se llama queratosis pilar, también pensar antes también celiaquía, y pacientes que tienen sobre todo manifestaciones de cambios del tamaño de las tiroides. Ustedes se pueden palpar directamente tocando ambos lóbulos y tragando y deglutiendo para probar qué tamaño está la tiroides. ¿Sí? Pueden hacer eso. Prácticamente yo lo hice, lo detecté, realmente nadie me dijo que tenía este tumor. Yo me autodetecté, he visto que algo estaba diferente. Mandé al ecografista que le da referencia, me dijo vamos a punzar, me punzó, salió positivo para malignidad y directamente ya fue al quirófano, ¿verdad? Eso porque estoy en un medio médico, pero ¿les parece que un prójimo que no tenga esa relación, cómo vaya a parar? Bueno, he visto casos que mucho tiempo le dejaron estar, y lastimosamente ahí cambia la historia, ¿verdad? Y cambia mucho porque estos pacientes después se modifican en sus hábitos por causa de que ya llegaron tarde, o incluso puede llegar hasta la muerte, ¿verdad? Existen casos, ¿verdad? Lastimosamente. Los tipos de cáncer pueden coexistir en un mismo paciente. En un mismo paciente se llaman sincrónicos, sí pueden existir. Metacrónicos, sincrónicos, es decir, que pasen uno, después vuelva o sea, aparezca uno y después aparezca otro, ¿sí? O aparezcan ambos a la vez. Se puede. Generalmente pueden combinarse entre adenomas y carcinomas, mayormente. Es difícil encontrar carcinomas diferentes en uno mismo, pero se puede también. En los síndromes neoplásicos múltiples, sobre todo. ¿Y qué tal vamos de tiempo? Terminamos, creo que casi 20 alumnos terminaron saliendo. Vamos a ver quiénes más quieren hacer su consulta. No sé si les pareció, si quieren hacer alguna consulta también referencia a mi experiencia como paciente, sin problema, no tengan problemas. Para eso estamos, para pasarnos información de cómo evolucionamos, o sea, cómo evolucioné, cómo fue a parar, ¿verdad? Toda la información. Estuve aislada 10 días por el yodo radioactivo, y el caso del yodo radioactivo trae también sus propios efectos colaterales. Por ejemplo, el yodo radioactivo se acumula en mayor cantidad en las glándulas salivales, sobre todo las mayores, y por lo tanto el paciente debería de exagerar la toma de líquido y masticar abundante chicle para el aumento de la salivación y la excreción del yodo. Generalmente el yodo se excreta mayormente por las glándulas salivales. Y eso, si no se hace un tratamiento a la vez que el yodo radioactivo antes se va eliminando,
puede cursar encima con todos los detalles, puede cursar con una cialoadenitis radiactiva y también puede cursarse con otras patologías radiactivas como esofagitis, gastritis. Así que la radiación a tener en cuenta como tratamiento y como diagnóstico tiene también sus efectos colaterales. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Les parece que ya estamos llegando a tiempo límite? Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes a través de esta tecnología. Fue un gusto compartir con ustedes toda la información. Quedaron cosas quizás que pude haber dicho y no lo hice, pero en honor al tiempo, ¿verdad? Esto es lo que pude resumir. No sé si quieren conversar primeramente ya los anfitriones de la sala y damos por cerrada la actividad de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por la videoconferencia y por responder todas las preguntas. Creo que a todos los participantes les gustó mucho. Si algunos se desconectaron, seguro fue por problemas de ellos. Y muchísimas gracias, en serio, por darnos tu tiempo. No, por favor, el gusto fue mío. Y como, gracias a todos con lindos mensajes, como yo quise darles el toque docente, magistral, abarcando toda la información pre, posgrado, ¿verdad? Abarcando la información para residentes, incluso como paciente, quise darles un contexto global para que sepan apreciar a los pacientes. Gracias Raquel, gracias César. Qué bueno saber cómo están todos ustedes prendidos. Gracias, Adelis. Y gracias a todos los que hicieron posible, Yanine y todo el equipo, Juan, Raúl, Karen, Fátima. Excelente la iniciativa. Celebro esta iniciativa y que sean más, sobre todo para que no nos apaguemos como el arte científico, lo podemos decir que podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tanto que hemos pasado el COVID, pero estamos en tiempo de aprendizaje y sobre todo de confraternizarnos con el hermano paraguayo, ¿verdad? Y para todos los que viven acá y no son paraguayos. Y ¿qué más? Sumar, ¿verdad? Seguir. Y bueno, y sobre todo quiero, antes que todo, ustedes saben, yo creo mucho en el Señor, agradecer al Señor por darme más tiempo de vida para pasar con ustedes, porque no fue fácil determinar cómo seguiría después de todo el diagnóstico. Y estoy muy contenta que me haya dado una oportunidad más para permanecer entre ustedes y que sobre todo sea hecha su voluntad y que sea conocido su nombre, ¿verdad? Porque realmente Él hizo mucho. Y yo sé que seguirá haciendo, ¿verdad? Y que quiero que ustedes recuerden que vale la pena creer en Él. Un abrazo. Hola, profe. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, Juancito. Bueno, de parte de Susenupay, personalmente me gustaría agradecerte por la excelente ponencia que nos brindaste. También pedirle a todas las personas disculpas porque tuvimos algunos fallos técnicos en cuanto a la retransmisión de Facebook y demás, pero decirles que vamos a subir la videoconferencia en nuestro canal de YouTube para que puedan rever otra vez la ponencia, ver puntos que capaz se perdieron. Y el día de mañana vamos a tener una pequeña evaluación, como ya he dicho en los grupos de WhatsApp, con preguntas hechas en base a exactamente las palabras de la doctora. Y nada, estamos muy felices por terminar esta videoconferencia. Les invitamos a las videoconferencias que tenemos esta semana. Y nada, muchísimas gracias otra vez, profe, por todo. Un gusto, y les sigo viendo acá varios compañeros y colegas y alumnos y exalumnos. Un gusto tener a Vida, Marcelo, a Hanna, Camila, Mateo, un gusto compartir. Realmente da sensaciones así como que no hace mucho uno no vive, ¿verdad? Con esto, que nos acercan y que nos confraternizan sobre todo, ¿verdad? Y que sigan adelante. Cuenten con mi apoyo en lo que necesiten. Estoy para servirles. Saben que tienen a su disposición una servidora. ¿Tá? Bueno, feliz descanso y que pasen bien para mañana. Igualmente, profe, buenas noches. Buenas noches a todos, que pasen bien.
Todavía no nos fuimos a la reunión. ¿Pero ya estás en la reunión?